Bien, entonces, en lo que se refiere a los mecanismos de acción de otros antimicrobianos, ¿no? En este caso ya hemos comentado lo que sucede con los betalactámicos y con los glucopéptidos. Tenemos dentro de los llamados quimioterápicos, ¿no? A fármacos como las quinolonas y las sulfas, que vamos a ver en un momento. Y tenemos, además, dentro de otros grupos de antimicrobianos, a los aminoglucósidos, a los anfenicoles, como el clonafenicol, a la lincosamidas, tetraciclina, macróleos, que veremos ya la próxima semana. Hoy día vamos a recordar respecto a los aminoglucósidos que interfieren con la unión del complejo formilmetionina-ARN transferencia, que es necesario para iniciar el proceso de transcripción del ARN mensajero. Este complejo de unión, ¿no? Tiene que translocarse además y permitir luego la incorporación del aminoácido al punto aceptor, ¿no? La incorporación en realidad de la transferencia con el aminoácido al punto aceptor y a partir de ahí comenzar a generarse los enlaces peptídicos, ¿no? Pero la clave, sabemos, es en la subunidad 30S, es la lectura pues, del ARN mensajero. Entonces, para que esa lectura determine la síntesis proteica, es necesario que se pueda unir la formilmetionina con el ARN transferencia y dar inicio al proceso, ¿no? Esto es bloqueado por los aminoglucósidos. En cuanto a la estructura, ya nos han dicho que los aminoglucósidos justamente toman ese nombre porque se consideran que tienen una porción aminociclitol y una porción glucosídica. Fácilmente podemos ver en la figura que hay grupos amino distribuidos a lo largo de la estructura del aminoglucósido, ¿no? Y por supuesto también hay varias cadenas, 3 para ser específicos, de estructuras cíclicas correspondientes a exosas, ¿no? Es decir, a carbohidratos, a estructuras glucosídicas. Entonces, de ahí un poco viene el nombre justamente de aminoglucósido. El mecanismo de acción, ya nos han explicado varios de sus compañeros, ¿no? Tiene que ver entonces o con el bloqueo del inicio de la síntesis proteica, que es el mecanismo más importante, es el que produce mayor inhibición de la síntesis de proteínas. Y hay que entender que si no se sintetizan proteínas, entonces no van a haber, pues, o van a fallar aspectos tanto estructurales como funcionales en la bacteria. Y eso, si hablamos de proteínas de membrana o proteínas de pared, puede contribuir a la lisis, a la destrucción de la bacteria, ¿no? Y si hablamos de enzimas, pues eso puede alterar también vías metabólicas. Ahora, algunos sugieren de que puede haber un efecto directo sobre la pared o la membrana, ¿no? Esto es un poco discutible, pero lo que se ha comprobado, por lo menos hasta donde se sabe, es que el mecanismo principal tiene que ver justamente con la lectura del ARN mensajero y una inhibición de la síntesis proteica, que se puede bloquear desde el inicio de esa síntesis proteica. Si el aminoglucósido es administrado cuando ya la síntesis se había iniciado, entonces se produce una terminación precoz, ¿no? Entonces, antes de que la proteína esté completa, es liberada, como si ya hubiera completado su síntesis. Esto obviamente no tiene utilidad, ¿no? Es una proteína anormal que no va a ser funcional. Y en el tercer caso, puede suceder que se haga una lectura errónea, ¿no? Induzca una lectura errónea del ARN mensajero, está pasando, ¿no? Está desplazándose y está solicitando ARN de transferencia con aminoácidos específicos, eso lo sabemos, hay una interacción codón-anticodón. Es posible que se incorpore un aminoácido anormal y si los aminoácidos son anormales, entonces las proteínas no son funcionales, ¿no? Pueden ser proteínas que no sirvan, digamos, ¿no? Entonces, esas son las características de los mecanismos de acción principales aceptados en el caso de lo que son los aminoglucósidos. En cuanto a la capacidad de inhibir a las bacterias, vamos a ver que el espectro, ¿no? O sea, el tipo de bacterias sobre los cuales actúan los aminoglucósidos es predominantemente o son predominantemente enterobacterias, ¿sí? Y algunos cocogram positivos. Entonces, perdón, dentro de,
Dentro de lo que corresponde a las enterobacterias, tenemos, como se puede ver en la figura, ¿no? A la E. coli, son las principales enterobacterias, al Proteus, a la Klebsiella, a la Pseudomonas, ¿no? Aparte del Citrobacter, ¿no? El Enterobacter, la Providencia, otras especies de enterobacterias. Por supuesto, también puede actuar contra Shigella, ¿no? Otro contra Salmonella, ¿no? Entonces, puede actuar contra lo que es Campylobacter, ¿no? Que son otras bacterias gram negativas, ¿no? Que producen infecciones intestinales, por ejemplo, ¿no? Estas tres, por ejemplo, son asociadas a diarrea infecciosa aguda, ¿no? La salmonela, la shigella, campylobacter, también tienen cobertura sobre esos agentes. Y por otro lado, actúan, ¿no? Sobre dos cocos gram positivos principalmente, Staphylococcus aureus, meticilino sensible, para el meticilino resistente no son útiles, y el enterococo fecalis. Ese es su espectro. Entonces, básicamente, bacilos gram negativos entéricos, digamos, ¿no? Son los agentes donde son eficaces los aminoglucósidos. ¿Qué tipos de aminoglucósidos son los más usados? Son los que están acá, ¿no? La gentamicina y la amicacina. Son dos de los más usados, ¿no? Para algunos gérmenes, aparentemente la gentamicina podría tener una eficacia mayor porque necesita concentraciones inhibitorias mínimas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, para E. coli, con 0.5 de gentamicina sería inhibida la E. coli. Necesitaría 1 de amicacina, o sea, el doble. Entonces, en apariencia, la gentamicina podría ser un poco mejor que la amicacina para algunas bacterias, pero eso no necesariamente es así. Y lo vamos a ver en el porcentaje de susceptibilidad. Es decir, cuando hay una infección por E. coli, del 100% de bacterias mueren 88% con gentamicina, pero con amicacina mueren el 99%, casi todas. Eso quiere decir entonces que en realidad la amicacina es más eficaz que la gentamicina, porque mata a un mayor número de bacterias. Lo mismo sucede en el caso de la Pseudomonas, fíjense que es un agente peligroso, ¿no? La gentamicina mata al 88% y la amicacina al 98%. Entonces es más eficaz la amicacina, ¿no? Sin embargo, a veces cuando se hacen los cultivos para determinar la concentración inhibitoria mínima, pueden darse algunos datos como están acá. Pero a nosotros nos interesa más quién mata más, digamos, ¿no? Quién es más eficaz matando a las bacterias nocivas. Aparte de de la gentamicina y la amicacina, hay netilmicina, que se usa un poco más en otros países, que es un fármaco que parece también tener una eficacia apropiada. Tobramicina es muy nefrotóxico, entonces prácticamente no se usa. Kanamicina se usa, pero para el tratamiento de tuberculosis, al igual que la streptomicina. Entonces, aquí faltaría la streptomicina, no lo han puesto, pero está relacionada con la kanamicina como fármaco para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? No se usa tanto para estas infecciones, ¿no? Genta y amica son las que se usan más. Respecto a la resistencia que nos han mencionado sus compañeros, sus compañeras que han expuesto, es cierto de que podría haber problemas para que ingresen a través de las porinas. Ustedes saben que si las porinas mutan, entonces la bacteria ya no puede ingresar a través de esos poros, ¿no? Eso puede suceder. Pueden haber mutaciones en el sitio de interacción a nivel de la subunidad 30S. Puede ser también, ¿no? Pero uno de los mecanismos de resistencia más conocidos son justamente las reacciones de fosforilación, las reacciones de adenilación o de acetilación que pueden sufrir los aminoglucósidos. Entonces, en sus grupos funcionales, en sus cadenas laterales, a veces se agrega fosfato, a veces se agrega un adenilo, un acetilo, ¿no? Entonces, de esa forma se produce resistencia a la acción del antibiótico. Entonces, hay bacterias, sobre todo las mismas gram negativas que hemos mencionado acá, están la pseudomona, el enterococo, el estafilococo puede fosforilar, las enterobacterias en general pueden adenilar, y algo parecido sucede con la acetilación, ¿no? Sobre todo las enterobacterias son las que producen acetilación. Ahora, ¿quién es más sensible a la, o sea, quién es, a qué bacteria, o perdón, a qué aminoglucósido es más fácil de inactivar? ¿Qué aminoglucósido puede generar resistencia con más facilidad? ¿No? ¿Quién es más sensible a estas enzimas? Comparados a los dos más usados,
que son la gentamicina y la amicacina, es la gentamicina. O sea, es más fácil desarrollar resistencia a la gentamicina que a la amicacina. La amicacina no se deja, digamos, fosforilar o adenilar con tanta facilidad. Y eso un poco puede ver acá, miren. Por ejemplo, fosforilación, gentamicina, pero no amicacina. Este es el de genta, ¿no? Pero no hay amica. En la adenilación, genta, amica también podría ser, ¿no? Genta, amica. Y en el caso de la acetilación, genta, hay 3 tipos de enzimas que bloquean a genta y solo una amica. Entonces, en general, es más fácil producir resistencia a la gentamicina que a la amicacina. ¿Ah? La amicacina, entonces, es uno de los aminoglucósidos más importantes. Es un bactericida, actúa en las unidades 30S, tiene consecuencias a nivel de la membrana y de la pared. Repito, algunos sugieren de que podría actuar directamente en membrana o pared y que por eso destruiría la bacteria, ¿no? Porque normalmente los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas son bacteriostáticos, no son bactericidas, pero la micacina y los aminoglucósidos son bactericidas, a pesar de que inhiben la síntesis, ¿no? Entonces, es la intensidad de esa inhibición lo que parece explicar el efecto bactericida, perdón. Pero podría ser también un efecto directo que para algunos podría tener lugar. En cuanto a la farmacocinética, estos medicamentos no se administran por vía oral, ¿ya? Se administran por vía intramuscular o endovenosa. Por vía oral no se absorben. En algunos casos se ha usado neomicina, que es un aminoglucósido por vía oral, pero para limpiar el intestino, y como si fuera un purgante, para matar a las bacterias que están en el colon, ¿no? Entonces, pero no porque se va a absorber. O sea, a nadie se le va a ocurrir, digamos, tratar una neumonía, ¿no? O una infección urinaria o una meningitis por vía oral. Esto no viene en jarabe ni en pastillas, no existe, viene solamente en ampollas porque no se absorbe bien por vía oral. ¿Y por qué no se absorbe bien por vía oral? Porque es una sustancia naturalmente ionizada. Los aminoglucósidos naturalmente vienen cargados, vienen en formas iónicas y ya está un poco lejos, ya pasaron varias semanas después de la primera clase, pero dijimos que para que una cosa se absorba, para que un fármaco se absorba, tiene que estar neutro, no tiene que tener carga. Si está ionizado, no se absorbe bien, no se absorbe bien. Entonces los aminoglucósidos naturalmente ya vienen ionizados, por eso no se absorben bien. Cuando se usan por vía endovenosa, nunca se administran en bolo, o sea, nunca se administra directo a la vena. Siempre hay que diluirlos en cloruro de sodio, ¿no? Y pasarlos gota a gota. Eso se llama infusión endovenosa. A eso no se olviden. Si ponen directo a la vena, pueden producir neurotoxicidad, que lo vamos a comentar en un momento. Y se eliminan por filtración glomerular exclusiva. Es decir, casi todo el medicamento, aparte de que no se metaboliza, ¿no? Casi todo se elimina por filtración glomerular. 98%, casi todo se elimina por esa vía. Entonces, las personas que tienen mal su riñón, que tienen falla renal, tienen que tener cuidado cuando usan aminoglucósidos. Es superior a la gentamicina porque no se deja inactivar, pues, por fosforilación, por acetilación, no se deja. Entonces la gentamicina sí se inactiva con más facilidad, ¿no? Cubre las enterobacterias, tiene efecto posantibiótico. ¿Qué significa efecto posantibiótico? Significa que el medicamento continúa actuando, aunque en la sangre la concentración inhibitoria está por debajo, perdón, en la sangre la concentración está por debajo de la concentración inhibitoria mínima. ¿Ya? Los niveles que existen en la sangre son inferiores a la concentración inhibitoria mínima del medicamento. En otras palabras, en palabras comunes, digamos, el medicamento continúa matando a la bacteria a pesar que en la sangre ya no hay. Tú buscas en la sangre y ya casi no hay amicacina, pero en la bacteria sigue matando. No se llama efecto posantibiótico y tiene una duración de varias horas. Quiere decir que le pones el medicamento ahorita, ¿no? Y pueden pasar 5, 6, 8, 10 horas y ya en la sangre no hay, pero sigue matando a la bacteria, ¿no? Entonces, eso se llama efecto posantibiótico. También lo tienen las quinolonas y es una propiedad importante de estos medicamentos. Gracias al efecto posantibiótico, es decir, que actúa por periodos prolongados en la bacteria, a pesar de que ya no está en la sangre, se da en monodosis. Se puede dar en monodosis una vez al día, ¿ya? Es posible hacer eso. Bien, son nefrotóxicos, ¿no? También pueden ser ototóxicos,
lesionar tanto la parte coclear como la vestibular. La micacina lesiona un poco más la parte coclear, o sea, la parte auditiva, y la agenta un poco más la parte vestibular, o sea, la parte del equilibrio, pero igual pueden alterar el octavo par. Y si se administran en cantidades altas o se da directamente a la vena, digamos, son neurotóxicos, paralizan la placa motora, ¿ya? Pueden paralizar el movimiento, ¿no? Y eso puede ser peligroso, porque inclusive podría alterarse la respiración. Si paraliza el diafragma, ya no respiramos bien. Entonces, nunca se administra en bolo, siempre se diluye y se aplica gotita a gotita, ¿ya? Bueno, con furosemida y vancomicina aumenta el riesgo de nefro y de ototoxicidad. Mucho cuidado con la furosemida, porque tú combinas furosemida con amicacina, la persona se puede quedar sorda. Entonces hay que evitar esa interacción, hay que evitar esa combinación, ¿ya? Y con las cefalosporinas y la anfotericina aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Oto no, pero sí nefrotoxicidad. Si la persona tiene una deshidratación, ¿no? Tiene una diarrea, está muy deshidratado, su volumen de sangre está disminuido, es mejor no administrarlos hasta que se haya hidratado. ¿Por qué? Porque tienden a concentrarse en el riñón y pueden dañarlo más si la persona está con hipovolemia o deshidratada. En la insuficiencia renal se puede dar si se hace ajuste de dosis. Y hay que tener cuidado en la gestación. Por ahí hay algunos estudios que dicen que puede ser nocivo para lo que son los, los embarazos, ¿no? Producir el problema de sordera congénita, ¿no? Sordera congénita. Son casos raros realmente, poco frecuentes, pero por ahí hay el temor un poco. En los recién nacidos, cuando son prematuros, como ven ustedes, ya no se da cada 24 horas, sino cada 48, cada 36 horas, porque los recién nacidos, sobre todo los prematuros, tienen su función renal todavía inmadura, ¿no? Acá está la toxicidad y podemos ver que la toxicidad coclear, o sea, auditiva, se da un poco más con la micacina, se puede dar también con la estreptomicina, con la canamicina, acá está la famosa neomicina que no tenemos, casi no usamos, pero estrepto y canamicina sí, y amicacina sí tenemos. Y la toxicidad vestibular se da un poco más con la gentamicina. La estrepto puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces es un poco más, digamos, nociva para el oído, tanto para la audición como para el equilibrio, como la parte vestibular. Cuando la filtración glomerular disminuye, acá es lo normal 100, con filtración glomerular normal se puede dar el 100% de la dosis, pero conforme baja la filtración, miren, también va bajando la dosis, ¿no? Ahora, si la filtración glomerular ya está muy alterada, si tienes una filtración glomerular de 20, en lugar de ser 100, tu filtración es 20, entonces se puede dar el 80% de la dosis, o sea, si la dosis total, digamos, era 1000, le puedes dar 800, que es el 80%, ¿no es cierto? Pero ya no le puedes dar cada 24 horas, sino cada 48. O sea, en lugar de darle una vez al día, se da dejando un día, para que darle tiempo al riñón a que lo elimine, pues. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, está tomado de Goodman, para la administración de estos fármacos. Entonces, en resumen, los aminoglucósidos son bactericidas, tienen efecto postantibiótico prolongado, varias horas. No son varios días, pero sí son varias horas. Se puede dar una vez al día. El mecanismo de resistencia más frecuente son las enzimas inactivadoras. Como nos dijo su compañera, podían ser las porinas mutadas, podían ser cambios en el sitio aceptor. Sí puede ser, pero el más frecuente es la fosforilación, la acilación o la acetilación, ¿no? ¿Y quién es la que no se deja? La micacina, es la menos sensible a estas enzimas, ¿no? Tienen poca liposolubilidad, entonces no se absorben prácticamente por vía oral y se administran, por lo tanto, por vía parenteral, ¿no? No se metabolizan a nivel hepático y se excretan, así como ingresaron, por filtración glomerular prácticamente exclusiva. Entonces hay que tener mucho cuidado si el riñón no está funcionando bien. ¿En quiénes se emplean fundamentalmente? En infecciones por enterobacterias y por pseudomonas, ¿no? Ya sabemos quiénes son las enterobacterias, lo hemos vuelto a repetir, han visto ustedes ahí la lista de las enterobacterias, ¿no? Y cuando hay una sepsis, ¿no? Y quieres sinergizar, que
los dos antibióticos potentes se ayuden, porque es necesario, a veces en algún tipo de infecciones, se pueden combinar con beta-lactámico, por ejemplo, que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Entonces puedes combinar amikacina con ceftriaxona, por ejemplo. Entonces se ayudan los dos y matan más rápido a la bacteria. Sinergia, sinergia. Después, se puede administrar cada dos veces al día o 3 veces al día. Puede hacerse, a veces está descrito así, pero como dice aquí, cada vez más frecuente es el empleo de una única dosis diaria. ¿Por qué? Porque tiene efecto postantibiótico, no hay que estar dándolo a cada rato, y porque cuando tú lo das más veces al día, corres más riesgo de dañar el riñón. El riñón se daña más si tú le estás poniendo cada 6 horas, cada 8 horas el medicamento. Si le pones una vez al día, aunque sea una cantidad alta, hay menos riesgo de daño renal. Y ya sabemos que pueden provocar nefrotoxicidad, que generalmente mejora, pero la ototoxicidad puede ser irreversible. O sea, la persona puede tener problemas de sordera. ¿Ya? Entonces puede ser, no quiere decir que siempre va a ser así, podría ser, ¿no? Entonces hay que estar cuidando que no tengan niveles muy altos en plasma para evitar este problema. A ver, vamos a ver si en un momento hacemos un paréntesis o capaz terminamos de una vez. A ver, vamos a ver. Quinolonas, ¿no? Porque estos puntos no son muy extensos, en realidad hemos tratado de ser precisos en estos antimicrobianos. Entonces las quinolonas son quimioterápicos, como dijeron, que tienen un mecanismo de acción a nivel del ADN, pues, ¿no? Actúan sobre las famosas topoisomerasas, ¿no? En la topoisomerasa 2, también llamada ADN girasa, y en la topoisomerasa 4, ¿no? La topoisomerasa 2, como sabemos, es una enzima que está encargada de evitar el superenrollamiento del ADN, ¿no? Todos sabemos que cuando el ADN se va a replicar y se está separando, generalmente la helicasa ayuda a separar las cadenas, la parte más distal, ¿no? Cuando algo está trenzado y tú lo separas, las puntas, entonces la parte más alejada comienza a superenrollarse, pues, ¿no? A enrollarse más. Entonces, para evitar ese proceso es que se produce, como se ve en la parte inferior, también está en la parte superior, una rotura del segmento y luego pasa, ¿no? La parte que está por detrás pasa hacia adelante y vuelve a producirse el sellado, ¿no? De manera que eso facilita, ¿no? El desenrollamiento del ADN. También se dice que se introducen espiras negativas, ¿no? De lo que estaba enrollándose, pues, espiras negativas. Entonces, ¿qué hacen las quinolonas? Al bloquear la actividad de la topoisomerasa 2 o ADN girasa, entonces si o no deja que se rompan, ¿no? O no hay ruptura, o si hay ruptura, ya no hay sellado, ¿no? Se rompe y se queda roto. Y si se rompe y se queda roto, pues el ADN se queda fragmentado, ¿no? Está dañado. Y eso conduce a la muerte de la bacteria. Ahora, complementariamente, ¿qué se ha visto que sucede, no? Cuando actúan las quinolonas en la topoisomerasa 2, también llamada ADN girasa, por las características de la introducción de, digamos, de espiras negativas, ¿no? De espiras negativas. El superenrollamiento es revertido por la introducción de espiras negativas. Se ha encontrado que se activan una cascada de proteínas que se ha dado en llamar SOS, ¿no? Y la función de estas proteínas es tratar de reparar el ADN, que está medio partido, ¿no? Está por pedazos, ¿no? Pero en su intento de reparar el ADN, ¿no? Estas proteínas SOS que están acopladas a REC, ¿no? SOS-REC se llama, ¿no? El complejo, activan a enzimas, ¿no? A proteínas autolíticas que terminan matando a la célula. Entonces, este es un mecanismo complementario, ¿no? El mecanismo principal es producir fragmentos, ¿no? Romper el ADN. Pero el ADN roto, dañado, quiere ser reparado, pues, ¿no? Y el mecanismo SOS debe participar en la reparación del ADN. Pero sin querer, activa el SOS al REC y el REC termina activando a proteínas autolíticas que destruyen a la bacteria y lo matan, terminan de matarlo más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que complementa la acción de la ADN girasa. Y en cuanto se refiere a topoisomerasa 4, sabemos que cuando están formándose pues las cadenas hijas, se dicen a veces, ¿no? Estas tienen que separarse, pues, ¿no? O sea, hay que separar las cadenas en formación o ya formadas. Esta separación la hace la topoisomerasa 4. Esto sucede en los gram positivos, ¿no? Esta topoisomerasa 4 es el blanco de las quinolonas en los gram positivos, mientras que la topoisomerasa 2 es el blanco
de las quinolonas en los gram negativos, ¿no? Entonces, la topoisomerasa 4 es el sitio de acción de las quinolonas en Staphylococcus aureus, en Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y la topoisomerasa 2 es el blanco de las quinolonas en las enterobacterias, fundamentalmente en las enterobacterias, que son bacilos gram negativos. Aquí tenemos nosotros lo que corresponde al espectro. Las quinolonas se consideran antimicrobianos de amplio espectro. Acá están todas las enterobacterias, ya no vamos a leerlas otra vez, hasta la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Son enterobacterias, bacilos gram negativos. Acá tenemos otros bacilos gram negativos que producen, que no son enterobacterias y que pueden producir infecciones, por ejemplo, el Haemophilus influenza, puede producir neumonía, puede producir sinusitis, otitis, ¿no? Es un bacilo gram negativo. No está dentro de este grupo, pero también es un bacilo gram negativo. Los cocos gram negativos, como la Neisseria gonorreae, Neisseria meningitidis, también pueden ser sensibles, sobre todo la meningitidis. La gonorreae ya ha ido desarrollando resistencia. A propósito, la E. coli y la Klebsiella también ha ido desarrollando resistencia a las quinolonas. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa ciprofloxacino. Bueno, le arde para orinar y va y compra ciprofloxacino y toma ciprofloxacino, ¿no? Está con todos tomando algunos ciprofloxacino. A veces no es necesario, pero lo están tomando y eso favorece la resistencia. Después, el estafilococo aureus, el Streptococcus pneumoniae son coco gram positivos. Las primeras quinolonas no los afectan bien. Ven acá que necesitan más de 16 de SIM, pero ya las quinolonas respiratorias como levofloxacino o moxifloxacino sí son muy eficaces, sobre todo contra el neumococo, ¿no? Contra el neumococo. Los atípicos, como la Chlamydia trachomatis, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae, también pueden ser afectados, sobre todo por los últimos. Y el último de todos, el más reciente, que es moxifloxacino, también tiene cobertura contra anaerobios, como el Bacteroides fragilis. ¿Ah? Entonces, las quinolonas tienen generaciones. La primera generación no tiene flúor, es el llamado ácido anhidríxico, que todavía tenemos, ¿no? Todavía tenemos ácido anhidríxico. Y luego aparecieron norfloxacino, ciprofloxacino, ¿no? Que son quinolona de segunda generación. Todo el mundo casi lo conoce y a veces lo usa inapropiadamente, ¿no? Y eso ha favorecido la resistencia. Antes era muy bueno para la cistitis, para las infecciones urinarias, pero ahora hay resistencia, ¿no? Luego tenemos levofloxacino, que es tercera generación, una quinolona respiratoria se dice, porque ha mejorado su eficacia contra el neumococo sobre todo. Y moxifloxacino, una quinolona de amplio espectro, ¿no? Que cubre inclusive a los anaerobios. Muchos lo consideran de cuarta generación por tener eficacia contra anaerobios como el Bacteroides fragilis, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el espectro de las quinolonas. Ojo que moxifloxacino actúa contra bacteroides frágiles, pero no es el mejor contra todos, ¿no? No es perfecto, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pseudomonas, contra Pseudomonas mejor es Cipro, o hasta Levo. Moxifloxacino necesita 16 de SIM, o de concentración mínima inhibitoria. Entonces no es tan bueno contra la Pseudomonas. Es mejor ciprofloxacino, ¿no? Entonces, que sea el de mejor cobertura no quiere decir que es lo máximo contra todos, ¿no? Eso tiende a suceder también. Bien, entonces, a ver, en cuanto a ciprofloxacino, vamos a mencionar algunas características, creo, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, ¿ya? O vamos a hacer el paréntesis de una vez. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis de una vez para poder revisar esto, unos 5 minutos de paréntesis, y continuamos, como que se expresan un poquito, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos minutos de paréntesis.
A ver, vamos a continuar. ¿Están ahí todavía? A ver, confírmenme, ya se fueron capaz. Sí, doctor. A ver, jóvenes. Sí, doctor. Aquí estamos, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Lo que veo inclusive que en la asistencia hay 36 ahorita, ¿no? Ya los otros se fueron a almorzar probablemente. Bueno, ya, no hay problema. Vamos a terminar también ya. Es un tema, como les dije, que no era muy extenso. Bueno, entonces, para el caso de ciprofloxacino, que es un representante justamente de las quinolonas, estamos diciendo de que estos fármacos son bactericidas. En el caso de los gram negativos, que es donde actúan principalmente estas quinolonas, inhibe la topoisomerasa 2, también conocida como ADN girasa, ¿no? Pero también tienen cierta cobertura contra Staphylococcus aureus, meticilino sensible, y ahí actúa en la topoisomerasa 4, ¿no? Ahora, ciprofloxacino se puede usar por vía oral, ¿no? Y por vía endovenosa. Hay algunos frasquitos que vienen ya preparados para administrar ciprofloxacino por vía endovenosa, que no es muy usual con las quinolonas. La mayoría de quinolonas no vienen para administración endovenosa, no vienen para administración oral, ¿no? Generalmente en comprimidos. La biodisponibilidad en general de las quinolonas es aceptable, ¿no? Es de aceptable a buena, ¿no? Es decir, se absorben bien por vía oral. Pero sí hay que tener cuidado con los alimentos que se consumen, ¿no? Si se va a tomar quinolonas. ¿Qué tipo de alimentos? Los lácteos. Los problemas son con los lácteos sobre todo. O sea, se altera la absorción con lo que tenga calcio, ¿no? O sea, leche, queso, qué sé yo, yogur, lo que tenga calcio puede alterar la absorción de ciprofloxacino. Obviamente no debe darse con antiácidos, ¿no? Los antiácidos tienen aluminio, magnesio, ¿no? También algunos de calcio. Van a precipitar a las quinolonas, no le van a dejar absorberse. Algo parecido sucede con los compuestos de hierro o cobre, ¿no? Los que tienen hierro, cobre, hay algunos polivitamínicos ahí. Entonces, cuando se va a utilizar un antiácido o un compuesto que contenga hierro, sulfato ferroso, por ejemplo, ¿no? O se va a tomar leche, por decir, entonces hay que dejar un intervalo de 2 horas antes de usar el ciprofloxacino, ¿no? Dejar pasar por lo menos 2 horas para poder luego administrar el medicamento, ¿no? Tienen efecto postantibiótico, y hemos dicho que es eso, igual que que los aminoglucósidos tienen efecto postantibiótico. O sea, siguen actuando en la bacteria a pesar de que ya en la sangre no hay, ¿no? Tienen una característica peculiar también que es el cociente tejido plasma. Cociente tejido plasma significa que se acumulan en los tejidos, duplicando y a veces triplicando las concentraciones plasmáticas. En el riñón, por ejemplo, pueden duplicar y hasta triplicar las concentraciones que hay en el plasma, ¿no? En la corteza renal. Y en lo que es la próstata, ¿no? Pueden hasta cuatriplicar las concentraciones plasmáticas. Entonces son fármacos que son útiles, por ejemplo, pacientes que tienen prostatitis, ¿no? Eso los hace útiles en esos casos. En cuanto al espectro, ya hemos visto que el levofloxacino es mejor que el ciprofloxacino contra el estreptococo neumoniae. Y el moxifloxacino, mejor que el cipro y que el levo, porque no solamente cubre el estreptococo, sino también cubre a Bacteroides fragilis. Entonces, conforme avanzan las generaciones, el espectro ha mejorado. Ya dijimos también que tenga más espectro el moxifloxacino que cipro no quiere decir que sea el mejor en todo. Cipro es mejor contra pseudomonas aeruginosa que moxifloxacino, ¿no? Eso también ya dijimos. Bueno, reacciones adversas, intolerancia digestiva, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, no tanto diarrea. Básicamente dolor abdominal, náuseas a veces en los pacientes, ¿no? Dolor de cabeza, estimulación del sistema nervioso central, insomnio o irritabilidad. En los niños a veces produce irritabilidad, ¿no? Intranquilidad. Esto es importante, ¿no? Inflama los tendones, no las articulaciones, sino los tendones, ¿no? Hay tendinitis por quinolonas. Y eso es importante porque ha habido casos de gente joven que ha estado usando quinolonas, se ha inflamado su tendón, no le ha dado importancia, se ha ido a jugar pelota, como se dice, ¿no? A hacer deporte y se ha roto el tendón, ¿no? Tendón de Aquiles a veces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Este sí es una reacción que puede ser un poco preocupante cuando se usa quinolonas, ¿no? En todo caso, si hay inflamación del tendón, hay que esperar que pase, ¿no?
termina el tratamiento y va a pasar, es reversible, no es que queda crónico esto, ¿no? Con los AINES hay un poco más de riesgo de toxicidad renal. Cuidado con las antinas, ¿no? Esto también está descrito, ¿ah? Ha habido casos de convulsiones cuando se ha combinado, ¿no? Cafeína con ciprofloxacino, ¿no? ¿Sí? Hay gente que toma café cargado, pues, ¿no? Y había tomado la quinolona y se generó no solo excitación del sistema nervioso, sino convulsión. Por vía endovenosa pueden producir arritmias. Entonces hay que tener cuidado también con las cantidades que se administran. Entonces los medicamentos tienen estos problemas excitantes, son excitantes del sistema nervioso y un poco del corazón. Ahora, esa excitación del sistema nervioso es porque bloquean al GABA, ¿no? Se dice que bloquean al ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Que es inhibidor en el sistema nervioso, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, está contraindicado si hay tendinitis. Estos medicamentos han sido muy criticados, ¿no? Inicialmente por su mala seguridad en niños, ¿no? Se decía que no se debe usar quinolonas en niños porque erosionaban el cartílago de crecimiento. Pero eso parece ser falso, ¿no? O sea, la erosión del cartílago de crecimiento se ha encontrado en crías de animales, no en niños, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? Que hasta donde se sabe, no se erosiona el cartílago de crecimiento de los seres humanos, ¿no? De las crías de los animales sí. Entonces, se produce tendinitis, sí, pero no erosión del cartílago de crecimiento. Entonces, por la duda, mejor no se administra en lactantes, ni en mujeres que han de lactar, ni en gestantes, ¿no? Y se considera que puede administrarse con cierta seguridad a partir de los 2 años, ¿no? En un niño pequeñito, pues, que está lactando, ¿no? Niño menor de 1 año, es mejor evitar las quinolonas en general, salvo que no haya otra opción, ¿no? Entonces, eso en cuanto al ciprofloxacino. Ya vamos a ir terminando. Tenemos acá el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol es una combinación de una sulfamida o sulfonamida, se dice también, con una diaminopirimidina, que es la trimetoprima, ¿no? Entonces, sulfonamida más la diaminopirimidina, sulfametoxazol más trimetoprima. Esta combinación se desarrolló considerando que la vía de síntesis del ácido fólico tenía 2 pasos importantes, ¿no? Uno era la formación del ácido dihidroteroico, ¿no? Eso lo hacía la enzima dihidroteroato sintetasa y utilizaba como sustratos a la pteridina y al PABA. PABA es la abreviatura de ácido paraminobenzoico, ¿no? Entonces, las sulfas se encontró que eran antagonistas competitivos para esta enzima. ¿Y con quién competían? Con el PABA. O sea, las sulfas se parecen al PABA. Entonces, en lugar de que se use PABA, se mete la sulfa y inhibe a la enzima, ¿no? Y ya no se forma ácido dihidroteroico. Y luego, las diaminopirimidinas se encontró que eran inhibidores competitivos de la dihidrofolato reductasa. ¿Con quién competían? Con el ácido dihidrofólico. Entonces ya no se iba a transformar el dihidrofolato en la forma activa del ácido fólico, que es el tetrahidrofolato o ácido tetrahidrofólico, ¿no? Que luego es el que, bueno, puede utilizar glutamato y puede incorporar grupos metilén o metilo o formilo, ¿no? A la vía de síntesis de pirimidinas y purinas. Entonces no se van a formar ni purinas ni pirimidinas y esto termina alterando el ADN y ocasionando la muerte de la bacteria, ¿no? Entonces esa es la característica del cotrimoxazol. Ahora, hay más sulfas, ¿no? Las sulfas al principio se administraban solas, todavía en algunos países se usa sulfisoxazol solo, que es un tipo de sulfa. Sulfadiazina todavía se aplica con pirimetamina para la toxoplasmosis, pero esto es una enfermedad parasitaria, entonces no vamos a ver mucho sobre esto hoy día. También para la malaria, Plasmodium, ¿no? Para el Plasmodium vivax, en fin, se puede utilizar sulfadoxina con pirimetamina, ¿no? También hay algunos esquemas de este tipo, ¿no? Pero, repito, no son muy usuales, no es muy usual el uso de sulfisoxazol para infecciones bacterianas, ¿no? El sulfisoxazol solo casi no se utiliza. Por otro lado, hay sulfas que vienen en preparados oftálmicos, ¿no? Para infecciones oculares, pero han sido reemplazados también por otros antimicrobianos que también se aplican en gotas en los ojos, ¿no? Por ejemplo, hay lo que es ciprofloxacino en gotas, ¿no? Pueden aplicar para infecciones oculares. Entonces ya como que las sulfas también aquí han perdido un poco de terreno. Y se conserva todavía la utilidad de la sulfadiazina de plata, ¿no? Para
la prevención de las infecciones en las quemaduras. Esto sí todavía se usa. Es un poco costoso porque al final es plata lo que se está utilizando, ¿no? Y hay algunas reacciones adversas un poco incómodas. Ahora, el que se usa bastante, digamos, en la actualidad todavía, a pesar de que se ha ido generando resistencia, es el cotrimoxazol. Es justamente lo que acabamos de mencionar, la combinación de trimetooprim con sulfametoxazol. Fundamentalmente por vía oral. Hay algunos preparados endovenosos, pero son escasos, básicamente por vía oral. Aunque aquí diga que se usa en las infecciones de tracto urinario, esto ha ido disminuyendo bastante. ¿Por qué? Porque la E. coli se ha vuelto resistente. Pues. ¿Y por qué se ha vuelto resistente? Porque el Bactrim, a veces lo conocen como Bactrim, el cotrimoxazol, es muy usado para la automedicación, ¿no? La gente lo conoce, o lo conocía también, ¿no? Y lo conoce, de hecho, y a veces va a la farmacia y lo compra de frente, ¿no? O le pregunta al farmacéutico que está con una infección de la garganta, a veces le da cotrimoxazol. Que está con diarrea, cotrimoxazol. Que le arde para orinar, cotrimoxazol. Entonces, debido a eso, se ha favorecido pues la resistencia bacteriana. Y ya en las infecciones urinarias, en general, ya no es eficaz. Sobre todo en nuestro país, ¿no? En otros países todavía se puede usar porque no son como nosotros que nos automedicamos y tomamos cualquier cosa. Entonces, ese es un poco el problema. En las infecciones de tracto respiratorio superior podría ser útil en algunas otitis, en la sinusitis podría todavía conservar alguna actividad. Contra la shigella, esa actividad se ha reducido bastante. No estamos tan seguros que pueda ser todavía eficaz contra la shigella. Sí funciona en la neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no? O en infecciones por isospora, por ejemplo, que suceden en pacientes VIH positivos. Ahí en esos casos sí todavía tiene eficacia. Y puede tener utilidad en algunas infecciones por estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Acá también está un poco en evaluación la cosa, porque repito, cuando se abusa mucho de un medicamento y se le usa para cualquier cosa, las bacterias se vuelven resistentes, pues, ¿no? y ya no actúa bien. ¿Ah? Entonces, la proporción en que viene la sulfa en relación con el trimetooprim es de 5:1, ¿no? O sea, sulfametoxazol en las pastillas, en los jarabes también, ¿no? Pero comprimido sobre todo viene de 800 miligramos de sulfametoxazol y de trimetooprim 160, la quinta parte, proporción de 5:1. Esa proporción de 5:1 ha demostrado ser la más eficaz para matar a las bacterias, ¿no? Con esa proporción de 5:1, entonces luego en el suero se genera una proporción de 20:1 y cuando llega a la bacteria, la mayoría es sulfametoxazol. Entonces bloquea todo lo que puede hasta encima. Si se le escapa por ahí un ácido dihidroteroico y llega hasta ácido dihidrofólico, entonces está la trimetoprima para evitar el siguiente paso. Entonces, como que la primera barrera de defensa es el sulfametoxazol. Si se escapa por ahí algún ácido dihidrofólico y esto completa la chamba, ¿no? Pero es conveniente para eso que sea 800 de sulfametoxazol con 160 de trimetooprim. O 400, hay presentaciones de 400 de sulfametoxazol, 80 de trimetooprim, ¿no? Proporción de 5:1. Es característica esa proporción, ¿no? Entonces, metabolización y eliminación a nivel renal. Es importante esta eliminación renal porque hay que tomar una buena cantidad de líquido, bastante agua, para prevenir la cristaluria. Estos medicamentos, las sulfas tienden a formar cristales, ¿no? En las vías urinarias y los cristales son como pequeños vidrios, pues que podrían lesionar los túbulos, ¿no? Entonces, para evitar la cristaluria, es mejor tomar una buena cantidad de agua, ¿sí? Entonces, eso es básicamente las características. Algo de hiperpotasemia puede producir también el cotrimoxazol. Y vamos a terminar con lo que corresponde a la nitrofurantoína, ¿no? Los nitrofuranos, básicamente son dos los que usamos o conocemos más, son la nitrofurantoína y la furazolidona. La furazolidona se usa para las diarreas, tiene el mismo mecanismo de acción que la nitrofurantoína, pero no se usa, digamos, tanto en la actualidad, es un fármaco alternativo, ¿ah? En el caso de las infecciones intestinales. En cambio, la nitrofurantoína sí se usa más, ¿no? Y es un fármaco más útil en la actualidad. ¿Por qué razón? Bueno, primero el mecanismo de acción, como ven, es reducido. Hay unas nitroreductasas que lo reducen y forman intermediarios tóxicos. O sea, la nitrofurantoína reducida genera intermediarios tóxicos
que bloquean, ¿no? Interfieren a enzimas que tienen que ver con la síntesis del ADN, del ARN y la síntesis de proteínas. O sea, bloquean aspectos tanto transcripcionales como traduccionales, ¿sí? Y ese bloqueo entonces conduce a la muerte de la bacteria. ¿Por qué es útil la nitrofurantoína? Porque cuando hay infección urinaria, su principal aplicación es el tratamiento de las infecciones urinarias, sobre todo las infecciones urinarias bajas, la cistitis, ¿no? Que tiene ardor para orinar, que no sé cuánto ya, la cistitis. Entonces, el cotrimoxazol ya no funciona. Generalmente no es útil, no hace beneficio. La ciprofloxacina está teniendo niveles de resistencia cada vez mayores. Porque la gente, pues, como hemos dicho, lo toma a veces para cualquier cosa, la ciprofloxacina, y ya generó resistencia, ¿no? Entonces, cefalosporinas también tienen resistencias crecientes, ¿no? Todavía funciona más o menos, pero... Entonces, ¿qué podría ser una alternativa razonable? Nitrofurantoína. Niveles de resistencia muy bajos. Entonces, esa es la aplicación principal de la nitrofurantoína, el tratamiento de la cistitis, adquiridas en la comunidad de preferencia, ¿no? Se ha encontrado que puede ser estable a las BLES, a las beta-lactamasas de espectro extendido. Eso es importante porque hay E. coli ahora en la comunidad que produce BLE. Hay Klebsiella en el hospital que produce BLE, beta-lactamasa de espectro expandido. Y esa beta-lactamasa que permite que se destruyan todas las penicilinas y cefalosporinas. Entonces, la nitrofurantoína puede ser eficaz contra una E. coli BLE, ¿no? Que es resistente a las penicilinas y cefalosporinas. Ahí puede triunfar la nitrofurantoína. ¿Por qué sucede esto? Porque es un fármaco muy antiguo, pero que no se usa mucho. O sea, cuando favorecemos la resistencia, cuando usamos el fármaco a cada rato, pues, ¿no? Y lo usamos mal encima, no corresponde darle, pero le damos, ¿no? Ni siquiera a veces tiene infección bacteriana y ya lo está tomando la persona, o le estamos indicando. Y no justifica, pues favorecemos la resistencia. Entonces, nitrofurantoína, como se usa poco, se ha usado poco, sigue siendo eficaz contra la E. coli en particular, inclusive la productora de BLE, que produce las infecciones urinarias bajas, como la cistitis, ¿ya? Sí, tiene algunas características particulares. Por ejemplo, cuando se trata una cistitis, puede darse 3 días de cipro o 3 días de levofloxacina, ¿no? Con 3 días, antes era 3 días de cotrimoxazol, y ahí con eso se cura la cistitis. 3 días nada más. Pero nitrofurantoína hay que dar 5 a 7 días. ¿Ya? No es suficiente con 3 días. Es una diferencia. Otra es de efectos adversos, ¿no? La nitrofurantoína produce intolerancia digestiva importante a veces, ¿no? Dolor abdominal, náuseas con cierta frecuencia, cefalea. Entonces, por ahí es un poquito incómoda y hay que advertir a la persona que su orina se puede teñir de color marrón. La persona que toma nitrofurantoína va a notar que su orina está medio oscura y hay que decirle, pues, porque si no va a pensar que está orinando sangre, ¿no? Entonces hay que decirle que eso puede suceder con el nitrofurantoína. Entonces hay mucha gente que esas cosas la asustan o no le gustan y más las molestias que presenta, no usan mucho nitrofurantoína, ¿no? Está bien, por una parte está bien, porque se debe usar cuando se necesita, ¿no? En este caso, en lo que corresponde a una cistitis, así sea por una E. coli resistente. Bien, eso es lo que queríamos comentar con ustedes